¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago, ese pánico incontrolable que parece surgir de la nada? ¿Estás seguro de que se debe a las preocupaciones cotidianas, el trabajo y las relaciones? Te aseguro que la verdadera razón de tu ansiedad no es lo que imaginas. Lo que te está consumiendo viene desde un lugar mucho más profundo. Y hoy vamos a desvelar ese misterio. Lo que descubrirás aquí puede cambiar completamente la forma en que entiendes tu sufrimiento. Vamos a hablar de algo que va más allá de lo que tu mente racional cree saber. Enseñanzas milenarias del budismo te revelarán que el verdadero origen de tu pánico no está en el mundo exterior, sino dentro de ti. Quédate hasta el final del video, porque lo que estás a punto de descubrir podría liberarte de ese ciclo interminable de miedo y darte una nueva perspectiva que nunca habías considerado. Comencemos. La oscuridad lo envolvía todo, pero lo más aterrador no era la falta de luz, sino el eco sordo de su propio latido. Diego despertó con el cuerpo empapado en sudor y una angustia que le oprimía el pecho, como si alguien estuviera aplastando su alma desde adentro. No era la primera vez. Esa sensación de pánico lo había perseguido desde hacía semanas, quizá meses. ¿De dónde venía? No había ninguna razón lógica que explicara esa parálisis que se desataba sin aviso, ese miedo irracional que lo golpeaba en los momentos más inesperados. Pero lo que Diego no sabía, lo que nadie le había dicho hasta ese momento, era que su pánico no provenía del exterior. No eran sus problemas laborales, ni su relación que se desmoronaba en pedazos, ni siquiera los traumas de su infancia. Todo eso no era más que ruido de fondo. Su verdadero enemigo estaba dentro de él, más profundo que su mente consciente podía alcanzar. Esa mañana, con los primeros rayos de sol colándose entre las cortinas, Diego decidió buscar respuestas. Sabía que el origen de su sufrimiento debía ser revelado, de alguna forma. Había algo oculto, un velo que aún no se descorría. Decidió entonces acudir al único lugar que parecía ofrecer alguna especie de alivio, un pequeño templo budista a las afueras de la ciudad, un sitio que muchos aseguraban ofrecía algo más que paz superficial, algo que iba más allá de los rituales y las doctrinas. Al llegar al templo, fue recibido por un monje de mirada profunda, casi insondable, llamado Tenzin. Sin muchas palabras, Tenzin llevó a Diego a un rincón silencioso, lejos del bullicio del mundo exterior. «El miedo que sientes no es lo que crees», le dijo, rompiendo el silencio con una voz tranquila, pero llena de certezas. Diego lo miró, desconcertado. «Tu sufrimiento», continuó el monje, «no proviene de lo que piensas que es la fuente. Has estado buscando en los lugares equivocados. Es un reflejo de algo mucho más profundo». Diego permaneció en silencio, sin saber qué decir. Tenzin siguió hablando. «Enseñamos que el sufrimiento es inevitable, pero lo que haces con él define si te consume o te libera. La verdadera fuente de tu pánico es la resistencia. Has estado luchando contra lo inevitable, aferrándote a una idea de control que nunca ha sido real». Las palabras del monje resonaron como si atravesaran capas invisibles en la mente de Diego. Algo se movía en lo más profundo de su ser, algo que comenzaba a desmoronarse. Pero entonces surgió una duda que lo incomodaba aún más. «¿Qué es lo que he estado resistiendo?», preguntó con una mezcla de curiosidad y temor. Tenzin no respondió inmediatamente. En lugar de eso, lo guió hacia una sala donde las paredes estaban adornadas con antiguas escrituras budistas y un gran mural que representaba el ciclo del samsara, el interminable ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. «Has estado resistiendo el flujo natural de la vida», le explicó Tenzin finalmente mientras señalaba el mural. «Tu mente ha creado la ilusión de permanencia, de control, pero la realidad es cambio constante. El pánico que sientes es tu mente luchando contra ese cambio. El origen de tu ansiedad está en tu negación a aceptar la transitoriedad». Diego sintió que el aire se volvía pesado. Esa revelación, aunque poderosa, no era algo que pudiera procesar de inmediato. ¿Negarse al cambio? ¿Cómo podía ser eso la raíz de su sufrimiento
cuando todo a su alrededor parecía estar fuera de su control? Su vida era un caos y, sin embargo, todo se reducía a su propia incapacidad de aceptar la impermanencia. «Pero no lo entiendo», murmuró Diego. «¿Cómo es posible que algo tan simple cause un pánico tan profundo?» Tenzin sonrió, aunque sus ojos seguían siendo impenetrables. «No es simple», dijo suavemente. «Es la lucha más difícil que enfrentamos como seres humanos. Vivimos con la ilusión de que podemos controlar lo que nos rodea, que podemos moldear nuestra vida a nuestra voluntad, pero la vida no funciona así. Y cuando nuestras expectativas chocan con la realidad, el sufrimiento aparece». En ese momento algo dentro de Diego se rompió, no en el sentido destructivo, sino como si algo se liberara, algo que había estado tensado durante tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cuándo empezó. Por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de alivio. La idea de que su pánico era, en última instancia, un reflejo de su resistencia a la impermanencia, aunque aterradora, también le ofrecía una salida. Si el problema estaba en él, entonces quizá la solución también. «Entonces, ¿qué hago con esto?», preguntó Diego, aún con la mente llena de preguntas. El monje asintió lentamente, como si esperara esa pregunta. «La clave», dijo Tenzin, «no es luchar contra el miedo, sino observarlo, no tratar de eliminar el pánico, sino sentarte con él. La meditación que enseñamos aquí no es una herramienta para escapar de tu sufrimiento, sino para enfrentarlo. No puedes controlar lo que pasa fuera de ti, pero sí puedes cambiar cómo te relacionas con ello». Diego asintió, aunque no estaba del todo seguro de comprenderlo. La idea de enfrentarse a su miedo, de observarlo sin tratar de eliminarlo, le parecía extraña, casi absurda. Pero al mismo tiempo, sentía que había algo de verdad en las palabras del monje. Había pasado tanto tiempo huyendo de sus emociones, tratando de ignorarlas o enterrarlas, que quizá era hora de hacer algo diferente. «Tómate tu tiempo», concluyó Tenzin antes de dejar a Diego solo en la sala de meditación. La luz suave que entraba por las ventanas iluminaba el rostro cansado de Diego, pero por primera vez en mucho tiempo, sus ojos no reflejaban solo miedo, sino también una leve esperanza. Estaba listo para intentar algo nuevo, aunque aún no comprendiera del todo en qué consistía. Se sentó en posición de loto, imitando la postura de los monjes que había visto antes. Cerró los ojos y por primera vez, en lugar de tratar de escapar de su pánico, se permitió sentirlo. El pánico aún estaba allí, pero algo era diferente. Algo había cambiado dentro de él. Una pequeña semilla de aceptación había sido plantada. La verdadera razón de su pánico comenzaba a revelarse. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. El sonido del gong resonó por todo el templo, vibrando en el aire con una serenidad que parecía calmar los rincones más oscuros de la mente de Diego. Pero en su interior, una tormenta seguía rugiendo. La pequeña chispa de comprensión que había experimentado minutos atrás no bastaba para apagar el fuego de sus miedos. De hecho, mientras más intentaba observar su pánico, como le había sugerido Tenzin, más intenso parecía hacerse. El silencio de la sala de meditación era casi opresivo, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido, dejándolo solo con sus pensamientos. «No puedo», se dijo a sí mismo. «Esto no va a funcionar». Se levantó con brusquedad, perturbado por la falta de resultados inmediatos. Sus expectativas, esas mismas que Tenzin le había señalado como parte del problema, lo impulsaban a esperar una respuesta rápida, una cura mágica que eliminara de golpe el malestar que lo había atormentado durante tanto tiempo. Pero no la encontraba. Solo sentía más incomodidad, más miedo. Salió de la sala, caminando por los pasillos del templo con una mezcla de frustración y desesperanza. En su paseo por el templo, algo captó su atención. Una anciana sentada bajo un árbol, con los ojos cerrados y una sonrisa suave en los labios, como si el peso del mundo no la afectara en absoluto. Diego se quedó observándola, intrigado por la paz que emanaba de su presencia.
No parecía estar meditando de forma estricta, sino simplemente existiendo en el momento, en perfecta armonía con lo que la rodeaba. Finalmente, la mujer abrió los ojos y al notar la mirada curiosa de Diego, le dedicó una leve inclinación de cabeza. «Te preguntas cómo lo hago, ¿verdad?», dijo con una voz suave, casi musical. Diego, sorprendido, asintió sin pensarlo. No había esperado que ella le hablara, pero algo en su tono le resultaba reconfortante. «Todo es cuestión de aceptación», continuó la mujer, sin que Diego siquiera hubiera formulado una pregunta. «Llevo años practicando, pero al principio no era diferente de ti. También me revolvía en mi propio sufrimiento, tratando de escapar de él. No entendía que la única manera de liberarse es dejar de huir». Diego se sentó en un banco cercano, incapaz de apartar los ojos de la mujer. «¿Y cómo lo lograste?». «Tenzin me dijo algo similar, pero no sé por dónde empezar». La anciana sonrió. «Es natural que no lo sepas. La mente siempre busca una solución, un camino claro. Pero este tipo de caminos no se pueden recorrer con la lógica. Se trata de soltar, no de encontrar. Soltar la necesidad de control, la necesidad de saber exactamente qué pasará después». Diego frunció el ceño. «¿Soltar? ¿Cómo puedo soltar algo que me aterra tanto?». La anciana inclinó la cabeza reflexiva. «Cuando te resistes a algo, lo alimentas. El miedo que sientes se nutre de tu rechazo, de tu intento constante por deshacerte de él. Es como si estuvieras atrapado en arenas movedizas. Cuanto más luchas, más te hundes. En cambio, si te quedas quieto, si aceptas que el miedo está ahí y que no tienes que hacer nada para controlarlo, eventualmente perderá su poder». «¿Y si no puedo?», replicó Diego, con un tono de voz que revelaba más miedo del que quería admitir. «¿Y si el miedo me consume por completo?». La anciana lo miró con compasión. «Ese es el truco del pánico. Te hace creer que va a destruirte, pero es solo una ilusión. El miedo nunca es tan fuerte como parece. Es solo la sombra de algo que no quieres enfrentar. Pero una vez que le das espacio, una vez que lo dejas estar sin pelear, se disuelve como la niebla al sol». Diego dejó que esas palabras calaran en lo profundo de su mente. Las dudas seguían presentes, pero algo comenzaba a resonar en lo que la anciana decía. ¿Y si todo este tiempo había estado luchando contra un fantasma? ¿Y si la razón de su pánico no era el miedo mismo, sino su resistencia a sentirlo? Antes de que pudiera responder, la anciana cerró los ojos de nuevo y se sumió en su meditación. Diego permaneció sentado en silencio, observando el movimiento de las hojas en los árboles y el suave murmullo del viento. Un pensamiento persistía en su mente. La resistencia, esa constante lucha interna, podría ser la verdadera fuente de su sufrimiento. Pero saberlo no era suficiente. ¿Cómo se supone que debía empezar a soltar algo que lo había definido durante tanto tiempo? Esa noche, Diego se quedó en una pequeña habitación del templo, sencilla pero acogedora. Mientras miraba el techo, reflexionaba sobre todo lo que había escuchado. El ciclo de pensamientos lo arrastraba de nuevo al abismo de la ansiedad. Pensó en su trabajo, en su vida sentimental, en las cosas que parecían fuera de control. Pensó en la constante presión que sentía por ser exitoso, por cumplir con las expectativas que otros tenían de él y que sin darse cuenta había hecho propias. Todo esto lo llevaba de vuelta a la misma pregunta: ¿cómo soltar algo que te han enseñado a aferrarte desde que tienes memoria? El sonido del gong volvió a resonar en la distancia. Esta vez, Diego decidió intentarlo. Se sentó en la cama, cerró los ojos y comenzó a observar su respiración, tal como había visto hacer a los monjes. No buscaba una solución inmediata. Solo quería ver qué pasaba si dejaba de resistirse. Los pensamientos venían y se iban. Las emociones subían y bajaban. Pero él intentaba no aferrarse a ninguna de ellas. Simplemente las dejaba pasar, como si fueran nubes atravesando un cielo inmenso. Los minutos pasaron, y aunque su mente seguía inquieta, algo empezó a cambiar. El pánico seguía allí, pero ya no era una tormenta descontrolada. Era como si, al observarlo sin intentar escapar,
se fuera disipando lentamente, perdiendo fuerza. Aún era temprano para decir si esa sensación de alivio duraría, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que no estaba completamente a merced de su ansiedad. Se recostó y antes de cerrar los ojos para dormir, recordó una última cosa que Tenzin había dicho. No se trata de eliminar el miedo, sino de cambiar cómo te relacionas con él. Quizá el primer paso para enfrentar su pánico no era intentar deshacerse de él, sino aprender a convivir con su presencia. Al día siguiente, Diego se despertó sintiendo una ligereza extraña, casi ajena a su experiencia reciente. El peso del pánico no había desaparecido del todo, pero algo se había aflojado dentro de él. Se incorporó lentamente, recordando las palabras de Tenzin y de la anciana. No luchar, no resistir. Aceptar el miedo como una parte de sí mismo, sin intentar domarlo. El concepto seguía siendo difícil de digerir, pero la pequeña semilla de esperanza que había sentido la noche anterior comenzaba a germinar. Después de un desayuno frugal, Diego decidió quedarse un día más en el templo. Se dirigió al jardín donde había visto a la anciana la tarde anterior, con la esperanza de encontrarla nuevamente. Al llegar, sin embargo, el lugar estaba desierto. Caminó entre los árboles respirando el aire fresco de la mañana y dejando que la quietud del entorno lo envolviera. No había prisa. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de escapar de su propio cuerpo. Mientras paseaba, un monje joven que hasta entonces no había visto, se le acercó. Tenía una expresión serena, pero una energía juvenil y curiosa lo acompañaba. «Estás buscando algo, ¿verdad?», le preguntó el monje sin rodeos, pero con una amabilidad que desarmó cualquier reticencia que Diego pudiera haber tenido. Diego lo miró sorprendido por la franqueza del joven. «Supongo que sí», respondió con sinceridad, «pero no sé exactamente qué». El monje asintió como si entendiera perfectamente lo que Diego estaba tratando de decir, aunque las palabras no llegaran a definirlo del todo. Todos estamos buscando algo. La mayoría de las veces, lo que creemos que estamos buscando no es lo que realmente necesitamos. Creemos que queremos paz, pero lo que en realidad necesitamos es entender el conflicto dentro de nosotros. Diego sintió una oleada de reconocimiento en esas palabras. Esa búsqueda constante de alivio, de respuestas, de algún tipo de solución rápida a su sufrimiento, siempre lo había llevado a más confusión, más caos. ¿Y si el problema nunca fue el pánico en sí, sino su deseo obsesivo de controlarlo, de encontrar una solución final? El monje lo guió hacia un pequeño rincón del jardín, donde había una estatua del Buda sentado en meditación. «¿Te has dado cuenta de algo importante?», continuó el joven. «El sufrimiento no proviene de lo que pasa a tu alrededor, sino de la forma en que te relacionas con lo que sucede. Esto es algo que muchos entienden intelectualmente, pero pocos pueden aplicar realmente en sus vidas». Diego asintió, aunque una parte de él aún se resistía a aceptar por completo esa verdad. Había pasado años creyendo que su ansiedad era el resultado de los eventos de su vida, de las presiones externas, de los fracasos acumulados. ¿Cómo podía todo reducirse a su propia percepción, a una simple cuestión de cómo se relacionaba con esas cosas? El monje sonrió suavemente, como si hubiera leído los pensamientos de Diego. «La mente es muy hábil para crear historias. Nos cuenta que debemos controlar todo, que debemos tener respuestas para todo. Pero eso es solo una ilusión. La verdadera libertad está en dejar ir la necesidad de entenderlo todo». «¿Y cómo hago eso?», preguntó Diego un poco exasperado. «Suena bien, pero no sé cómo soltar esa necesidad de control. Está tan arraigada en mí que ni siquiera sé por dónde empezar». El joven monje se sentó en el suelo, invitando a Diego a hacer lo mismo. No se trata de hacerlo de inmediato. Es un proceso. La práctica de la meditación te ayuda a observar cómo funciona tu mente, cómo saltas de pensamiento en pensamiento, siempre buscando algo, siempre intentando aferrarte a una idea, a una solución. Pero cuando te sientas a meditar, sin expectativas, empiezas a darte cuenta de que no necesitas actuar sobre esos pensamientos. No necesitas creerles, simplemente puedes observarlos y dejarlos ir. Diego lo miró en silencio.
Las palabras del monje resonaban con una verdad que, aunque difícil de aceptar, parecía más clara que nunca. El control era una ilusión. Esa idea lo había atrapado durante años, haciéndolo sentir como si cada momento de su vida fuera una batalla por mantener el dominio sobre algo que, en última instancia, no podía controlar. El monje, viendo que Diego estaba procesando lo que le había dicho, continuó con un tono más suave. En el budismo hablamos del concepto de anatta, o no yo, la idea de que no hay un ser permanente, una entidad fija que pueda controlar todo. Lo que llamas yo es solo una acumulación de experiencias, pensamientos y emociones que cambian constantemente. Y cuando te aferras a ese yo, intentando controlarlo todo, es cuando el sufrimiento aparece. Diego bajó la cabeza observando sus manos. Esa idea de un yo que no existía de manera fija era perturbadora. Toda su vida había estado construida alrededor de esa identidad, de ese sentido de sí mismo que debía proteger a toda costa. Y sin embargo, esa identidad era también la fuente de sus miedos más profundos. ¿Qué pasaría si dejara de intentar aferrarse a esa idea de quién era, si dejara de definir su valor a través del control que ejercía sobre su vida? El joven monje se levantó con elegancia y ofreció una última reflexión antes de marcharse. No tienes que encontrar todas las respuestas ahora. Solo recuerda que el primer paso es estar dispuesto a no saber. La incertidumbre no es tu enemiga. Es el espacio donde la verdadera paz puede surgir. Diego permaneció sentado bajo el Buda de piedra, dejando que las palabras del monje se asentaran en su mente. La incertidumbre, ese enemigo invisible que había tratado de evitar durante tanto tiempo, comenzaba a parecer menos aterrador. No porque hubiera cambiado su naturaleza, sino porque Diego empezaba a comprender que su poder residía únicamente en su resistencia a aceptarla. Con esa nueva perspectiva, se levantó y caminó hacia el salón de meditación. Esta vez, no buscaba una respuesta inmediata, no esperaba un alivio milagroso. Solo quería sentarse en silencio, con sus pensamientos, y ver qué sucedía si no intentaba huir de ellos. Se acomodó en posición de loto, cerró los ojos y comenzó a observar su respiración, tal como había aprendido. El pánico estaba allí, rondando en los bordes de su conciencia, pero esta vez Diego no lo rechazó. Lo sintió, lo observó y luego lo dejó estar. No era fácil, pero algo había cambiado. En lugar de luchar contra la sensación de miedo, empezó a notar cómo iba y venía, como las olas del mar, sin quedarse de manera permanente. Era un proceso, un ciclo que empezaba y terminaba. Quizás después de todo, la clave no era vencer el miedo, sino aprender a caminar junto a él. Y por primera vez se dio cuenta de que estaba bien no tener todas las respuestas. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El sonido del viento entre los árboles se mezclaba con el suave murmullo de un arroyo cercano, creando una sinfonía natural que llenaba el aire del templo. Diego abrió los ojos después de lo que le pareció una eternidad. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado meditando, pero al levantarse, algo era distinto. No era que el miedo hubiera desaparecido, sino que ya no lo paralizaba. Su relación con el pánico había cambiado, aunque no podía explicarlo del todo. Sentía que poco a poco iba entendiendo que el miedo no era su enemigo, sino una sombra que siempre lo había seguido, alimentada por su propia resistencia. Decidió caminar por el sendero que llevaba hacia el bosque, un lugar que, según había escuchado, muchos utilizaban para reflexionar en soledad. A medida que avanzaba, los árboles se alzaban más altos, sus ramas formando un techo natural que filtraba la luz del sol en finos rayos dorados. Había algo profundamente reconfortante en esa conexión con la naturaleza, en ese recordatorio de que todo formaba parte de un ciclo mayor, donde nada era permanente. Mientras caminaba, su mente se fue calmando. Los pensamientos
aunque seguían presentes, ya no se sentían tan intrusivos. Era como si la meditación hubiera creado un espacio entre él y sus preocupaciones, permitiéndole observarlas sin dejarse arrastrar por ellas. El bosque, con su serenidad y belleza, parecía reflejar ese mismo estado interior al que aspiraba. Un lugar donde las cosas simplemente eran, sin necesidad de ser controladas o modificadas. Sin previo aviso, una imagen de su padre apareció en su mente. Diego detuvo su paso. Hacía años que no pensaba en él con tanta claridad. Recordó los momentos en que, siendo niño, su padre lo presionaba para ser siempre el mejor, para destacar en todo lo que hacía. Esa insistencia en la perfección, en el control absoluto sobre cada aspecto de su vida, había dejado una marca profunda. Creció creyendo que su valor dependía de su capacidad para controlar su entorno y a sí mismo. Y aunque había intentado huir de esa influencia, nunca lo había logrado del todo. Las expectativas de su padre se habían convertido en las suyas propias, y esa necesidad de control había alimentado su pánico durante años. Diego se sentó sobre una roca cubierta de musgo, enfrentando esa imagen mental. Nunca se había permitido reconocer el impacto que su padre había tenido en su ansiedad. La relación había sido distante en los últimos años, marcada por silencios incómodos y conversaciones superficiales. En el fondo, Diego siempre había tenido la sensación de que no había sido lo suficientemente bueno, que había fallado de alguna manera al no cumplir con las expectativas que su padre tenía para él. De repente, se dio cuenta de algo. Su pánico no solo era una lucha contra la incertidumbre del presente, sino también contra el pasado. Era un intento constante de llenar un vacío, de alcanzar una perfección que nunca podría existir. Y cuanto más intentaba controlar su vida para evitar el juicio, de su padre, de los demás y sobre todo de sí mismo, más profunda se hacía la brecha entre lo que era y lo que creía que debía ser. Los pensamientos sobre su padre seguían fluyendo, pero esta vez no los rechazó. No trató de cambiar la narrativa, simplemente los dejó estar, como Tenzin le había enseñado a hacer con sus emociones. Los recuerdos dolorosos no eran más que eso, recuerdos, momentos pasados que ya no tenían poder sobre su presente, a menos que él se lo permitiera. En ese instante, comprendió algo crucial. La verdadera razón de su pánico no era su incapacidad para controlar el mundo exterior, sino el hecho de que había estado buscando aprobación en los lugares equivocados. Había estado tratando de demostrar su valía a través de sus logros, de su capacidad para mantener todo en orden, cuando en realidad el verdadero problema estaba en su incapacidad para aceptar que era suficiente tal como era. El miedo entonces no era más que un síntoma de esa lucha interna, de esa negación de sí mismo. Diego cerró los ojos, permitiéndose sentir el dolor de esos recuerdos sin intentar apartarlo. Permitió que el peso de los años de expectativa se derritiera lentamente, como nieve al sol. Era liberador, aunque también doloroso. Se dio cuenta de que, para sanar, tendría que dejar ir algo más que el control. Tendría que dejar ir la idea de que debía ser perfecto, de que debía cumplir con las expectativas de los demás para ser amado o valorado. Poco a poco, la tensión en su pecho empezó a aflojarse. No era una liberación total, pero era un comienzo. El camino hacia la aceptación sería largo, lo sabía. Pero, por primera vez, se sentía capaz de recorrerlo. No necesitaba respuestas inmediatas, no necesitaba que todo estuviera bajo control. Lo único que necesitaba era aprender a estar en paz con lo que era, con todas sus imperfecciones y con la incertidumbre que inevitablemente formaba parte de la vida. El sonido de ramas quebrándose a lo lejos lo sacó de su reflexión. Giró la cabeza y vio al joven monje caminando hacia él. Al llegar a su lado, el monje se sentó en el suelo, cruzando las piernas en silencio. No intercambiaron palabras por un buen rato. Solo el sonido del bosque los rodeaba, creando un espacio de calma compartida. Finalmente el monje habló. «¿Has encontrado algo, verdad?», dijo con una sonrisa leve, como si ya conociera la respuesta. Diego asintió.
Creo que sí, respondió. No es lo que esperaba, pero sí. He estado buscando control donde nunca lo tuve, y eso fue lo que me llevó al pánico. El monje lo observó con una mirada cálida. Es un buen primer paso. Lo más difícil no es enfrentarte al miedo, sino enfrentarte a las historias que te cuentas a ti mismo sobre quién deberías ser. Las expectativas son como sombras, las proyectas sobre ti y sobre los demás, y al final solo te asfixian. Diego reflexionó sobre esas palabras. Durante años había sido una víctima de esas sombras, atrapado en la narrativa de que debía ser algo más de lo que ya era. Pero la verdad era más simple, aunque mucho más difícil de aceptar. No necesitaba ser nada más. No necesitaba controlar todo. No necesitaba ser perfecto. ¿Y ahora qué hago con esto?, preguntó Diego, mirando al monje con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. El joven lo miró con serenidad. Sigues practicando. No es un camino que tenga un final claro. La práctica de soltar es constante, pero lo más importante es que ya has comenzado. El resto vendrá solo. Diego respiró profundamente, sintiendo cómo el aire llenaba sus pulmones con una nueva sensación de libertad. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no lo controlaba. Aún estaba allí, pero no lo definía. Los días siguientes en el templo transcurrieron en una calma inesperada para Diego. La práctica de la meditación y los momentos de reflexión solitaria lo ayudaban a afianzar esa nueva relación con su miedo, pero sobre todo consigo mismo. En las mañanas despertaba temprano, antes de que el sol asomara del todo por el horizonte, y se sentaba en el jardín con los otros monjes. Ya no esperaba milagros. No buscaba respuestas inmediatas ni soluciones definitivas. En cambio, se permitía sentir lo que fuera que emergiera en cada momento, sin juzgarlo, sin intentar cambiarlo. En uno de esos días de tranquilidad, Diego decidió salir del templo y caminar hacia un pueblo cercano, con la idea de regresar a su vida normal pronto. La naturaleza alrededor del templo parecía más viva que nunca. La simpleza de los árboles, el sonido de las aves, todo encajaba en un ritmo que, hasta hace poco, le resultaba esquivo. Lo más sorprendente era la ligereza que sentía al caminar, como si el peso invisible que había cargado por tanto tiempo se hubiera disipado en gran parte. El pueblo, con sus calles estrechas y edificios antiguos, era un contraste con la atmósfera del templo. El bullicio de la gente, el ruido de los autos y las conversaciones cotidianas le recordaban la vida que había dejado atrás por unos días. Y sin embargo, esta vez no sentía esa urgencia que solía experimentar, esa necesidad de controlar cada pequeño detalle de su entorno. Se dio cuenta de que el mundo continuaba girando, con o sin su intervención, y eso, lejos de asustarlo, le resultaba reconfortante. Decidió sentarse en una pequeña cafetería en la plaza central. Desde su mesa observaba a las personas pasar, una madre apresurándose con su hijo, un par de ancianos caminando de la mano, un grupo de adolescentes riendo sin preocuparse por nada. Mientras los observaba, sintió que el pánico, ese monstruo que lo había mantenido prisionero durante tanto tiempo, ahora parecía más pequeño, menos amenazante. ¿Por qué tanto miedo?, se preguntó, esta vez no como un reproche, sino como una curiosidad legítima. El miedo era una parte natural de la experiencia humana, se dio cuenta, pero lo había magnificado al intentar controlarlo, al resistirse a él. Se trataba de algo que simplemente estaba allí, un recordatorio de su vulnerabilidad, de su humanidad. Y ahora, sentado en esa plaza, comprendió que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de caminar junto a él, sin dejar que definiera cada decisión, cada pensamiento. De repente, su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. Diego se quedó mirando la pantalla durante varios segundos antes de abrirlo. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, las conversaciones eran breves y formales. Con cierta aprensión, deslizó el dedo para leer el mensaje. «Hijo, he estado pensando en ti últimamente. ¿Podemos vernos cuando regreses? Me gustaría hablar».
La reacción inmediata de Diego fue el regreso del nudo en su estómago, esa vieja sensación de incomodidad al pensar en su padre. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo y la ansiedad, esta vez se detuvo. Respiró profundamente y recordó lo que había aprendido. Las expectativas, los juicios y el deseo de aprobación eran como capas que él mismo se había puesto a lo largo de los años, influenciado por la relación que había tenido con su padre. Y aunque esas capas eran reales, no eran la totalidad de su ser. No tenía que seguir llevándolas consigo si no lo deseaba. Tomó su teléfono y escribió una respuesta simple. «Claro, papá, me gustaría verte también». No sabía cómo sería ese encuentro, no sabía si las tensiones del pasado se resolverían o si habría una reconciliación. Pero por primera vez, no le importaba el resultado. No tenía que ser perfecto, solo necesitaba estar presente. Diego terminó su café y se levantó para regresar al templo. Sentía que, aunque había hecho avances importantes, su proceso de sanación apenas comenzaba. Sabía que volver a su vida cotidiana no sería fácil, que el mundo real, con todas sus complejidades, demandas y tensiones, seguiría presentándole desafíos, pero también sabía que ya no enfrentaría esos desafíos de la misma manera. El cambio no era externo, estaba dentro de él. Se trataba de cómo él se relacionaba con el mundo, con sus emociones, con sus expectativas. Y esa transformación, aunque sutil, era profunda. Al regresar al templo, el monje Tenzin lo estaba esperando en el umbral. No hubo palabras innecesarias entre ellos. Tenzin lo observó por unos segundos, asintiendo suavemente, como si viera en Diego algo que él mismo aún no terminaba de comprender por completo. Finalmente, el monje habló con una calma que siempre parecía envolverlo todo. «Has recorrido un buen camino, Diego, pero recuerda, la verdadera práctica comienza ahora, cuando regreses al mundo exterior. La meditación no es un escape, es una forma de vivir». Diego asintió sabiendo que Tenzin tenía razón. La verdadera prueba sería al volver a su vida, cuando los viejos patrones intentaran reaparecer, cuando los momentos de incertidumbre lo envolvieran de nuevo. Pero esta vez tenía una herramienta nueva, la aceptación. No una aceptación pasiva, sino una aceptación consciente, en la que podía permitirse sentir el miedo sin dejarse dominar por él. Esa noche, mientras las luces del templo se apagaban y el silencio envolvía todo, Diego se sentó una vez más en la sala de meditación. Esta vez, su mente no estaba tan inquieta como antes. El pánico seguía ahí, pero su relación con él había cambiado. No necesitaba respuestas inmediatas ni una solución definitiva. Solo necesitaba estar presente, respirando, permitiendo que la vida fluyera a través de él, sin resistencia. Y en ese momento, en medio del silencio y la oscuridad, comprendió una última verdad. La razón de su pánico no era el miedo al futuro, ni los eventos del pasado, ni siquiera la incertidumbre del presente. Era la historia que se había contado a sí mismo, la historia de un hombre que creía que debía controlar todo para estar a salvo. Al soltar esa historia, al permitirse ser vulnerable y aceptar su humanidad, había encontrado algo mucho más valioso que la seguridad que siempre había perseguido. Había encontrado la paz. Ahora es tu turno de reflexionar. ¿Qué parte de este camino hacia la aceptación resonó más en ti? Déjame tu comentario abajo. Cada palabra tuya puede iluminar el camino de alguien más y me encantaría leerte. Y si te ha gustado este contenido, te invito a ver este otro video donde descubrirás 10 formas de purificar tu hogar y eliminar energías negativas. Aprenderás a crear un espacio lleno de armonía y paz. Nos vemos allí.